Buenas tardes, les voy a presentar el trabajo titulado Riesgos asociados al uso de productos de limpieza en casa. Muy bien. Bueno, primero vamos a definir la diferencia entre peligro y riesgo, puesto que el título es Riesgos asociados al uso de productos de limpieza en casa. Un peligro sería todo producto de limpieza que puede generar un daño en el cuerpo. Entonces quiere decir cualquier sustancia que ingresa a nuestra casa con la finalidad de limpiarla que nos pueda generar un daño en el cuerpo. Por ejemplo, el contacto de cloro en la piel. Cloro concentrado, por supuesto. Entonces este es un peligro. Siempre que entre a casa es un peligro que está presente. Y riesgo es la probabilidad de recibir un daño por exponerse a un peligro. Es decir, eh, el riesgo solo se va a presentar cuando yo me expongo a un peligro. Si yo no me expongo a un peligro, no voy a poder recibir un daño, por tanto no hay riesgo. Entonces, dicho de otra manera, aunque introduzca cloro en mi casa, que es un peligro, si yo no lo utilizo, no lo abro, no hay riesgo de daño. Solo se va a presentar el riesgo hasta que yo lo abra y comience a entrar en contacto con él. Entonces, esta es la diferencia entre peligro y riesgo. Peligro es lo que me daña y riesgo es el daño que puede generarse por ese peligro cuando yo entro en contacto con él. ¿Sale? Entonces, esta sería la parte de diferencia entre peligro y riesgo. Ambos trabajan en conjunto. Muy bien. Entonces, dentro de los productos de limpieza que vamos a revisar en la presente presentación, tenemos primero el jabón de manos, que es prácticamente utilizado por todos, antes y después de comer, antes y después de ir al baño, etcétera. El shampoo, que es útil para bañarnos, jabón para trastes, detergentes, suavizantes, desengrasantes y en la actualidad con el caso de contingencia que estamos presentando por COVID-19, el uso de desinfectantes que es una necesidad actual y yo creo que va a ser una necesidad de aquí a lo que resta, pues no solo todo el año, sino muchísimos años más. Entonces, bueno, vamos a empezar con el jabón de manos. El jabón de manos tiene diferentes compuestos que se muestran a continuación. Tiene surfactantes que ayudan a la limpieza tanto de material graso como material que se afina al agua. En química nosotros podemos separar los materiales por su afinidad por el agua, que son hidrofílicos, y por su afinidad por la grasa, que son hidrofóbicos. Entonces los surfactantes tienen una región que interactúa con los compuestos que se llevan bien con los líquidos, que son hidrofílicos, y una región que se lleva bien con los compuestos grasos hidrofóbicos. Entonces puede retirar compuestos que tienen compatibilidad con la grasa y compuestos que tienen compatibilidad con el agua. Para eso se usan los surfactantes, para retirar. El aromatizante y el color pues es un punto de agrado para el usuario, para que las manos tengan un buen olor, y el color también da un agrado visual. Esta es parte de la estrategia de agrado y de mercadotecnia del producto. Agua destilada. Se utiliza agua destilada. Esta es un agua filtrada. Y entonces lo que se hace es que se retiran ciertos minerales y otros compuestos que pueden afectar a la efectividad del producto. Entonces el agua destilada tiene esta funcionalidad. No es tan bueno usar agua de la llave porque el agua de la llave, al tener estos minerales, eh, dificulta dificulta la efectividad puede dificultar la efectividad del producto. Y finalmente tenemos glicerina, colágeno y aloe vera. Estos tres son compuestos que se agregan con la finalidad de mantener la piel humectada o en buen estado, para proteger la piel principalmente. Entonces estos son como los componentes del jabón. Propiamente ninguno es tóxico o dañino y son de venta libre realmente. Entonces el jabón de manos es una producto de limpieza, pero no genera gran daño en el cuerpo. Entonces no hay gran problema en este caso. El mayor problema sería en ingestión, en una cantidad elevada, y también el contacto con los ojos, que produce una irritación. Posteriormente viene el shampoo. El shampoo también tiene surfactantes, que ya platicamos por qué se agregan a este tipo de productos. Los antioxidantes para proteger el cabello. Un antioxidante retarda la oxidación, que es el envejecimiento. Se producen radicales libres tanto en la piel como en el cuerpo,
en el cabello también, y estos radicales libres van generando oxidación, que es una especie de envejecimiento, y el antioxidante lo que hace es que disminuye la velocidad de este tipo de reacciones y por tanto pues se mantiene en mejor estado por más tiempo. Espesantes para darle la textura, naturales normalmente, alcoholes, cloruro de sodio con la finalidad de limpieza, aroma, color, que también es deseable desde el punto de vista de agrado del producto, para que el cabello te huela bien y mientras estés lavándote el cabello, pues percibas un olor agradable. Vitaminas también para la nutrición del cabello, bueno, mantener en buen estado. Ácidos orgánicos y conservadores. Los conservadores también se agregan porque estos productos pues no están exentos de contaminarse con microorganismos o con otro tipo de agentes que puedan disminuir el tiempo de vida que puedan tener o también puedan ser vehículos de microorganismos. Entonces tienen que estar preparados para que aunque entren en contacto con tus manos, aunque tus manos no estuvieran totalmente limpias, no generes una contaminación tan alta en el producto. Es decir, no sea de pronto el producto se convierta en un vector de transmisión de microorganismos. Esa es una de las intenciones también de las formulaciones, como el uso de alcoholes, de ácidos orgánicos, etcétera, y la limpieza también. Bueno, el shampoo tampoco tiene mayor problema, solo evitar contacto con los ojos y no ingerirlo, pero para la piel no hay mayor problema, también es de venta libre. Jabón para trastes también contiene surfactantes, alcohol, agua y perfume para el aroma, quelantes. Estos, aquí tiene quelantes que estos, el objetivo es atrapar metales pesados principalmente para mantener la estabilidad del producto, es decir, que no se formen como precipitados, o sea, como bolitas de compuestos metálicos, y para mantener todo el producto líquido, colorantes, aroma, y conservadores también, para que el producto dure la mayor cantidad de tiempo posible en las condiciones en las que se fabricó. Entonces, el jabón para trastes también tiene estos tres productos, algunas características las comparten, finalmente son jabones, shampoo, también son de venta libre, entran en contacto con la piel y normalmente no hay mayor problema evitando el contacto con ojos y la ingestión. Entonces, estos no hay mayor problema. Luego vienen los detergentes. Aquí puede haber un poquito más de potencia. Estos se utilizan normalmente para ropa, por ejemplo. Tienen agua, surfactantes, fragancia y color, que son ingredientes que ya platicamos. Y en el caso de los suavizantes, este también tiene ingredientes similares. Y el objetivo del suavizante es que tiene genera una enorme fragancia en la ropa. Entonces el detergente remueve la suciedad de la ropa y el suavizante genera un aroma agradable, digamos un tipo de perfumado. Entonces, todos estos productos, tanto para cabello, para manos o para ropa, tienen compuestos similares y el propósito es limpiar y dejar un aroma agradable. Todos ellos también pueden entrar en contacto con la piel y no hay mayor riesgo, no hay un riesgo alto en general, ¿no? Habrá casos particulares de cada individuo, pero la mayoría de personas no experimentarían un problema en la piel. Luego vienen los desengrasantes. Estos se utilizan, por ejemplo, principalmente en lugares donde a lo mejor se procesa carne o productos grasos. Negocios, por ejemplo, de carnitas, de ese tipo de lugares, de tacos, que queda el piso como muy grasoso y esta se forma como una capa de brillosa y resbaladiza. Entonces, este tipo de productos tienen una formulación ligeramente distinta, porque su finalidad es remover volúmenes de grasa más grandes. Entonces, tienen solventes orgánicos como éteres, ésteres, cetonas. Esto su objetivo es remover grasa y otros compuestos, pero también tienen alcoholes, bases, ácidos, emulsificantes, todos ellos con la misma finalidad, agua, aroma y color para dejar pues, el aroma agradable, el mismo principio que huela bien la superficie contacto, el color también. Y bueno, finalmente estos están destinados exclusivamente para grasa. Para esos lugares donde el contenido graso que se deposita en las superficies es más alto de lo normal o que en la casa habitación. Y de aquí pasamos a los desinfectantes. Bueno, todos los anteriores realmente un gran riesgo no existe. Son de uso libre y en tanto evitar el contacto con ojos y la ingestión, pues hay una gran ventaja ya de que no va a haber reacción. Y ese tipo de productos pues se utilizan de manera individual, tampoco deben mezclarse. Bueno, mezclar dos jabones
pues tampoco es dos jabones de manos, por ejemplo, dos shampoos distintos, pues va a cambiar el aroma y el color, pero grandes cambios no, a lo mejor no se generarían. Y bueno, aunque lo ideal es que cada producto se utilice con sus ingredientes con los que fue fabricado y no estarlo mezclando con otros productos. Entonces pasamos a los desinfectantes. Los desinfectantes son de esta más reciente utilización, por el caso de la contingencia, y los desinfectantes, pues su finalidad es destruir microorganismos. Hay varios tipos de microorganismos. Unos son los virus, pero también hay bacterias, hay hongos, hay levaduras, etcétera. Y en el caso del COVID, bueno, pues es un virus, pero hay otros tipos de microorganismos que también pueden enfermar. Entonces los ácidos tienen ese objetivo, destruir a los microorganismos que nos puedan generar un daño. Es importante mencionar que primero se debe hacer una limpieza. Siempre se recomienda lava la superficie, lava los trastes, lava las manos. Una vez que has lavado cualquier superficie, manos, una mesa o platos, se procede a la desinfección, no antes. ¿Por qué? Porque la desinfección se puede afectar o disminuir su potencia si la superficie está sucia. Por eso es importante siempre limpiar, remover toda la materia orgánica e inorgánica que esté presente. Removo todo lo que esté y entonces ya puedo aplicar el desinfectante y entonces la potencia va a ser máxima. Y tenemos varios tipos de desinfectantes. Aquí les pongo una liga, una página de internet de la Universidad de Iowa, y esta Universidad de Estados Unidos clasificó a los desinfectantes en función de sus propiedades químicas, los agrupó, y es una clasificación que me parece muy pertinente para poderlos explicar. Entonces, la primera grupo es el grupo de ácidos. Aquí se muestra en la imagen el primer grupo de ácidos. Entonces, aquí tenemos, bueno, esta tabla se llama el espectro antimicrobiano de desinfectantes. Está en inglés, pero es el espectro antimicrobiano de desinfectantes. Entonces tenemos el grupo 1, que son los ácidos, luego alcoholes, aldehídos, bases, bioguanirinas, halógenos, peróxidos, compuestos fenólicos y compuestos cuaternarios de amonio. Vamos a ver cada uno individualmente. Y aquí, esta es la primera fila. Y aquí en las columnas tenemos los microorganismos: micoplasmas, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, pseudomonas, rixetas, virus envueltos, que aquí vendría el coronavirus, sería este grupo de los coronavirus, clamidia, virus no envueltos. Los virus no envueltos, los virus se dividen en dos tipos: envueltos y no envueltos. Los envueltos son menos resistentes, los no envueltos son más resistentes, como el norovirus, la hepatitis A, el parvovirus. Esporas de hongos, picoronavirus, parvovirus y bacterias compatibles con el ácido. Entonces, el primer grupo son los ácidos. ¿Qué ácidos? Tenemos dos tipos de ácidos: los ácidos orgánicos y los ácidos inorgánicos. Los ácidos inorgánicos es como el ácido clorhídrico, sulfúrico. Este tipo de ácidos son muy potentes. Ácido fosfórico también, perdón. Son muy potentes, se utiliza una cantidad muy pequeña y tienen gran potencia de desinfección, pero no están destinados para el contacto con la piel. ¿Por qué? Porque su potencia es tan grande que pueden generar algún daño o quemaduras. Simplemente son para superficies, e incluso en superficies la cantidad o la concentración que se usa es muy baja. Entonces, este tipo de ácidos no son recomendables, el sulfúrico, el fosfórico y el clorhídrico, para que una persona que no está capacitada en el tema los adquiera y los utilice. Puede generar daños irreversibles. Los otros tipos de ácidos, que son los orgánicos, por ejemplo, el ácido cítrico, que está en los alimentos como el limón, el ácido láctico, que se produce, por ejemplo, en algunos yogures, el ácido málico, por ejemplo, que está en la manzana. Hay distintos ácidos orgánicos, todos ellos, como se encuentran de manera natural en alimentos, pues su riesgo es menor y su potencia, aunque tienen potencia, no es igual, precisamente porque nosotros podemos consumirlo. Sin embargo, sí tienen una capacidad de efecto antimicrobiano, no tan potente como el grupo de los inorgánicos que ya mencioné, pero sí tienen una potencia. Entonces, por ejemplo, hay productos como el Lysol o como otro tipo de desinfectantes que utilizan ácido cítrico o ácido acético. Entonces sí tienen cierta potencia, pero es importante
utilizar esta tablita para ver si nos va a funcionar. Entonces vamos a ver rápidamente. A mí me interesa el coronavirus, que es un virus envuelto. Aquí está. ¿Qué dice del ácido? Los ácidos sí tienen miel, está en positivo. Quiere decir que sí funciona. Todos los que son positivos quiere decir que sí funciona. Más menos es que funciona intermediamente y negativo es que no funciona. N es que no se ha probado. Entonces, vamos a basarnos exclusivamente en los que son positivos y más menos. Eso es lo que nos va a indicar que el producto tiene efectividad. Entonces aquí viendo todo el grupo de microorganismos vemos que los ácidos para prácticamente todos tienen más o más menos. Entonces es un buen producto, pero observemos aquí en virus no envueltos como el norovirus o la hepatitis no tiene efectividad. Eso quiere decir que sí tiene efectividad contra algunos, pero no contra todos. Entonces, esto nos permite deducir que los ácidos orgánicos tienen potencia, pero su potencia no es ilimitada. ¿De acuerdo? Pasemos al siguiente grupo, que son los alcoholes, como el etanol. Ese es el ingrediente activo del gel antibacterial. Entonces, miren, tiene hasta, cuando tiene 2 más, quiere decir que funciona extraordinariamente bien. Entonces, tiene 2 más en los primeros 4 grupos, es fantástico. Funciona para virus envueltos al mismo nivel que los ácidos orgánicos. Y de misma forma no funciona contra virus no envueltos, que también son virus que son transmisibles por alimentos o por otras vías. Entonces, tiene potencia, funciona para el coronavirus, sin embargo, existen microorganismos para los cuales no funciona. Los alcoholes. Aldehídos. Los aldehídos, estos prácticamente, observen, todo está en positivo. Los aldehídos como el formaldehído, glutaraldehído funcionan para todos. ¿Cuál es el detalle de estos? A diferencia del alcohol y de los ácidos orgánicos, los aldehídos no se pueden aplicar propiamente en la piel. Son de grado hospitalario y tienen una potencia grandísima, pero precisamente por eso es que ningún producto para manos contiene glutaraldehído o formaldehído por la potencia. Entonces esto se vincula más para hospitales. Es importante saberlo por si alguien tiene algún negocio de esta naturaleza o quiere incursionar, que este tipo de productos se destinan exclusivamente para el uso de hospitales o de ese tipo de lugares. Que el riesgo es muy grande porque las personas, como están enfermas, pues tienen una condición de vulnerabilidad diferente a un humano que no lo está. Su sistema inmune disminuye y entonces se puede generar un problema infeccioso que a lo mejor a cualquier persona no le generaría un daño, pero a ellos sí, porque están en una condición de vulnerabilidad o susceptibilidad incrementada por un problema de salud, por una cirugía, etcétera. Entonces los aldehídos tienen esa función, pero no se pueden aplicar para manos. Los ácidos orgánicos y los alcoholes sí se pueden aplicar en las manos en función de la concentración que se tiene que cuidar nada más. Es decir, que no esté muy alta, y los alcoholes pues es propiamente más libre. Luego vienen las bases. Aquí viene el hidróxido de sodio, que también se conoce como sosa, y viene también los carbonatos, el carbonato de sodio o el bicarbonato, que es muy usado en casa, el polvo de bicarbonato para limpiar heridas. Cuando tienes una infección, por ejemplo, en las encías, te puedes poner un poco de bicarbonato, en los dedos, etcétera, ¿no? Tiene funciones antimicrobianas y es compatible con la piel también. El hidróxido de sodio no es tan compatible con la piel, sobre todo a altas concentraciones. Entonces, todo depende de la finalidad. El hidróxido de sodio se puede utilizar para desinfectar superficies, pero no propiamente para la piel. Y el bicarbonato de sodio, este sí es más para piel, y tiene una potencia considerable, pero habría que cuidar la concentración. Entonces, estos también son una opción. Pero recordemos, el hidróxido de sodio es exclusivo para superficies y el bicarbonato sí puede entrar en contacto con la piel. Pero vamos a ver, para los virus no envueltos, bueno, funciona para todos. Y para los virus no envueltos también tiene efectividad, lo cual es fantástico. No tan potente como quisiéramos, pero sí tiene efectividad. Entonces es excelente. Luego vienen las bioguanidinas. Las bioguanidinas no son productos tan comunes en nuestro país. Entonces estos digamos que los vamos a dejar un poquito de lado y nos vamos a brincar a los halógenos, que estos sí son más comunes. Los halógenos tenemos al cloro y tenemos al yodo. Y observemos rápidamente, el cloro tiene todos en positivo propiamente.
excepto para el coronavirus, pero todos los demás, incluso los virus envueltos y no envueltos, funcionan. ¿Esto qué quiere decir? Que el cloro es un desinfectante muy bueno por excelencia. Desinfecta prácticamente cualquier tipo de microorganismo. Entonces, a nivel mundial está acreditado. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿por qué no se usa tanto? ¿Por qué no se recomienda tanto? Primero, la cantidad de cloro que hay que usar por microorganismo está en función del tipo de microorganismo. Entonces, si el microorganismo requiere una cantidad muy alta, la cantidad de cloro se va a incrementar y entonces ese tipo de concentración no se puede agregar a la piel porque es tóxica. Ese es el primer detalle. No es tan compatible con la piel. El segundo es que el cloro pierde poder con materia orgánica. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo un tapete en mi casa y le agrego cloro en el piso, en el tapete y piso allí, a lo mejor se me desinfectan los zapatos, pero cuando pasa el número 30, por ejemplo, si fuera en una empresa, a lo mejor ella prácticamente no le va a funcionar o no le va a funcionar igual seguramente por la cantidad de materia orgánica que se ha desprendido. Ese es otro detalle. Otro detalle es que el cloro es volátil, entonces empieza a evaporar y empieza a perder poder. Estos son los factores por los que el cloro se tiene que utilizar prácticamente en el momento. Desinfectar la superficie de interés, siempre superficies como paredes, pisos, platos de cocina puede ser también, mesas, etcétera. Pero no puede entrar en contacto con la piel, aunque para superficies es muy bueno y es muy económico. Y entonces, para evitar este problema de la disminución del poder por la materia orgánica, que recomendaríamos pues lavar muy bien la superficie y luego desinfectar, como ya mencionamos. Y el yodo, bueno, el yodo también tiene su potencia, pero el más común es el cloro. Después vienen los agentes oxidantes. Voy a destacar a los agentes oxidantes como uno de los desinfectantes más potentes que existen y que pueden ser utilizados en la piel, algunos de ellos. Tenemos el peróxido de hidrógeno, que se utiliza para heridas en una concentración baja. Tenemos peroximonosulfato de potasio, que es un polvo oxidante que también se puede preparar diluciones y funciona excelentemente bien. De hecho, está registrado en la lista de ingredientes para desinfección en nuestro país. Y tenemos algunos ejemplos de compuestos. Los agentes oxidantes se pueden mezclar con otros compuestos como los ácidos o incluso las bases. Entonces tú puedes tener peroxidantes ácidos y peroxidantes básicos, que son las alcalis y los ácidos, perdón. Entonces, si de por sí estos son potentes, al mezclarlos incrementa mucho la potencia. ¿Para qué sería la finalidad? Esta es la única mezcla que se va a recomendar con cierta cautela. Al mezclarlos con las bases o con los ácidos se genera un compuesto muy potente, incluso esterilizante grado hospitalario. Entonces, pero para hacer este tipo de mezcla se requiere un individuo, una persona que esté capacitada, que conozca los compuestos, los riesgos y tenga el equipo apropiado. Cualquier persona en su casa no debe hacer esta labor porque se puede arriesgar a quemarse la piel o tener, y en el peor de los casos, un efecto irreversible. Pero tienen buena potencia. Entonces, revisemos aquí, prácticamente todos tienen más, solo para los compuestos oxidantes. Ahora imagina si los mezclamos con los ácidos y con las bases, pues entonces la desinfección de superficies es fantástica. Y funciona muy bien para virus envueltos, que aquí está el más. Entonces, si le agregamos los ácidos, pues es un desinfectante fantástico. Yo personalmente lo he visto en varias industrias y las cuentas microbianas salen indetectables. Es decir, elimina todo hasta en canales de res y de pollo crudo, que son productos que están expuestos al ambiente, que vienen contaminados de origen y la cantidad es no se puede cuantificar porque salen sin crecimiento a las placas. Entonces quiere decir que este tipo de desinfectantes son fantásticos. Además de que, recordemos, los ácidos orgánicos, pues al ser orgánicos están en los alimentos, entonces son biodegradables, digamos de grado alimenticio por decirlo de alguna manera, y no contaminan, y algunos agentes oxidantes también son biodegradables y no generan toxicidad, entonces esta combinación es fantástica. Y luego vienen los compuestos fenólicos, que estos están en el Lysol y otros compuestos. Los compuestos fenólicos son buenos agentes limpiadores,
pero no tienen tanta potencia como desinfectantes. Sí funcionan para el coronavirus, que aquí están los virus envueltos, sería más o menos, que está reportado por la OMS, pero no funcionan otra vez para los virus no envueltos. Entonces, el criterio para mí es que un producto, bueno, para las circunstancias actuales, con que destruya el coronavirus es suficiente. Pero nosotros tenemos que pensar también que destruya la mayor cantidad de microorganismos, porque en un futuro puede ser que el riesgo no sea por un virus no envuelto, sino que sea, perdón, un virus envuelto, sino que sea por un virus no envuelto que son más resistentes. Entonces habría que recurrir a desinfectantes con otro tipo de agentes, como el cloro, como los agentes oxidantes y en mezcla con ácidos o bases. Y finalmente tenemos los famosos compuestos de amonio. Los compuestos de amonio tienen efecto residual, son ampliamente utilizados a nivel mundial en sanitizantes de manos. El cloruro de benzoilo es el compuesto activo principal, pero hay reportes donde los compuestos de amonio no tienen tanta potencia y se han contaminado las soluciones desinfectantes y luego en lugar de desinfectar disemina el agente el microorganismo. Sí ha habido este tipo de reportes. También los compuestos de amonio, algunos tienen cierta toxicidad, pues provienen del amoníaco, que es un compuesto tóxico, y no todos son tan biodegradables como lo comentan, es decir, no se descomponen tan rápido. Y su potencia, aquí observemos rápidamente, pues miren, en el caso de las pseudomonas, en el caso de los virus envueltos, pues no tiene tanta potencia, tiene varios menos. Entonces su potencia no es tan alta como se menciona en muchas redes sociales en la actualidad. Entonces siempre es importante buscar la información de fuentes de países desarrollados, buscar varias fuentes para contrastar el material, preguntar a gente que conoce del tema antes de tomar una decisión o realizar un juicio sobre lo que me comentan. Un video de YouTube o una información, una nota no es suficiente. Tengo que mostrarme cuáles son las credenciales de la persona que me está indicando. En cómo se ha probado. Yo me puedo meter a buscar en internet artículos, investigaciones y con eso tener una mayor información y tomar la decisión idónea para el propósito que yo tengo. Entonces, si vamos a recomendar desinfectantes, compren compuestos peroxidantes, oxidantes, halógenos como el cloro, bases, ácidos y el alcohol también lo vamos a recomendar. Ahorita está en escasez, pero yo destacaría estos 5 como los desinfectantes de cabecera por ejemplo, para un negocio. Es importante utilizar más de un desinfectante de preferencia porque los microorganismos se adaptan a los desinfectantes y la potencia disminuye. Entonces es importante utilizar uno y luego generar otro. Los únicos desinfectantes que he escuchado no generan tanta resistencia son los oxidantes porque bueno, así está reportado en la literatura que no generan la misma resistencia que otro tipo de compuestos. Sin embargo, es importante, pues al menos rotar con otro desinfectante adicional para tener esta variabilidad en respuesta y mejorar la efectividad. Es, por ejemplo, en vez de utilizar siempre el mismo antibiótico en tu cuerpo, pues de vez en cuando, si lo requieres, modifícalo y el doctor puede modificar a otro y entonces tu cuerpo ya no siempre tiene el mismo antibiótico y los microorganismos que puedan estar, pues no se van a acostumbrar porque ya les moviste la estrategia. Es lo mismo. Muy bien, entonces estos son los desinfectantes que vamos a destacar y que funcionan para el coronavirus. Y aquí están los ingredientes activos que recomiendan para el coronavirus. Entonces, el peróxido de hidrógeno es uno. Luego viene el cloruro de benzalconio, que son... bueno, aquí vienen las concentraciones. Luego el cloroxilenol, el alcohol etílico, el yodo, isopropanol, yodo, hipoclorito de sodio, que podemos mencionar que es el cloro, y el cloruro de sodio. Entonces tenemos bases, tenemos halógenos, yodo, cloro, y tenemos alcoholes y tenemos agentes oxidantes, como